Yep, buenos días, buen día, Kaiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por las felicitaciones que recibí el otro día. Nada, que siento mucho el retraso a la hora de comunicaros la respuesta, pero he estado liado estos últimos días. Así que muchísimas gracias, seré breve y que os agradezco un montón los mensajes que enviasteis todos de ánimos, de apoyo para los proyectos que empezaré este nuevo año y espero no solamente cumplirlos, sino las sensaciones y experiencias tanto os llegue a alegrar a vosotros. Nada, cosas a comentar que me habéis estado planteando estos últimos días. Eh, Me habéis preguntado si me iba a presentar a la Maratón de Castellón, dado que en un principio sí que dije que me hacía ilusión hacer la maratón en Castellón, que de hecho es en febrero y quedan pocos plazos, 2 días me parece, para que se termine la inscripción de los 35 euros. Y mi respuesta rotunda es no. ¿Por qué? Porque como bien sabéis, el 19 de noviembre me presento a la Maratón de Valencia. Dentro del reto que estoy haciendo, que haré el mes de octubre, que será 72 kilómetros en menos de un mes, que es la 30K Ciudad de Según, que será de entrenamiento y calentamiento. Procuraré no ir a un ritmo tan acelerado ni tampoco a un ritmo tan relajado, y que me servirá como preparatoria para la Maratón de Valencia. No me voy a presentar a la Maratón de Castellón porque no sé cómo el cuerpo mío va a responder a la Maratón de Valencia después de haber terminado la Maratón de Valencia. Dado que al terminar una carrera tan dura, una prueba tan dura que te exige demasiado como es una maratón de Valencia, o cualquier otra maratón, 42 kilómetros, después el cuerpo suele ralentizarse bastante, el ritmo suele ser más bajo después de hacer una maratón, posteriormente a incorporarse en nuevas carreras. Por regla general, no digo que sea el caso, pero es la primera vez que voy a hacer una maratón. No sé después de terminarla, porque tengo en mente y estoy entrenando duro y concienzudamente para terminar la maratón de Valencia. Pero después de terminar la maratón de Valencia, lo que os he comentado, no sé cómo mi cuerpo responderá, así que para mi opinión es bastante premeditado terminar la maratón de Valencia, que tengo en mente hacerlo, y después lanzarse a la maratón de Castellón, que sería algo demasiado precipitado. Así que primero voy a entrenarme a fondo para el 19 de noviembre. Voy a ser bastante decidido y después de hacer la carrera pues sacar una valoración y ya en todo caso hacer la maratón de Castellón, pero si no es en febrero de 2018 pues ya será en febrero de 2019, y que mientras tanto hay otras carreras que se pueden hacer y otras cosas importantes que se pueden ir haciendo hasta el momento. Y ya para terminar, os dejo debajo del enlace un link con un artículo que subí hace poco de la importancia de entrenar musculación aparte de entrenos y aparte de solamente correr. Porque principalmente, como me comentó Raúl hace tiempo y yo comparto la opinión de Raúl, no, un entrenamiento tanto para carreras como para medias maratones, o en todo caso para una maratón, no solamente correr. ¿Por qué? Pues porque correr aparte tomas un entrenamiento bastante activo, repetitivo, y puede conllevar a tener alguna lesión o sufrir alguna lesión que se podría prevenir a tiempo. Por lo que siempre es recomendable, y yo recomiendo, calentar antes de los entrenamientos y después de los entrenamientos para evitar lesiones. Por otra parte, trabajar musculación.
como musculación, no solamente hace falta pesas para entrenar las piernas. Puedes entrenar musculación desde tomar hábitos saludables, subir, bajar las escaleras, coger la bici, hacer natación. Hay un montón de hábitos que están al alcance de vuestra mano y que podéis emplearlos para llevar una vida menos cómoda y una vida más saludable y que os beneficie. Pues nada, aprovechando de que os he soltado toda esta charla, muchísimas gracias por felicitarme, que dan gusto cumplir 26 añazos ya y que todavía queden muchos por llover y que siga cumpliendo y que nada, que os deseo un feliz día a todos.